Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a seguir con nuestra miniserie Bicentenario del sitio a Puerto Cabello en 1823, el verdadero final de nuestra guerra de independencia. Para eso vamos a conversar con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Perrone, con quien vamos a tocar el tema específico de la participación de uno de los generales en jefe de nuestra guerra de independencia, como lo fue el general Bermúdez, que como lo ha denominado nuestro querido amigo, el dirigente político, es gobernador del estado Sucre y muy destacado historiador y escritor Eduardo Morales Gil, el héroe olvidado. Sin embargo, bueno, el doctor Perrone lo ha estudiado, lo ha investigado y el día de hoy vamos a desarrollar este tema junto con él. Bienvenido, doctor Perrone. Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los que nos ven. Ok, bueno, eh, doctor Perrone, profesor, vamos a desarrollar esto de la manera en como lo venimos llevando, ¿no? En el capítulo anterior tocamos con el doctor Gustavo Luis Velázquez la participación del general Mariño, que fue el otro general en jefe que participó en este sitio. Obviamente todo el mundo habla de Páez con respecto al sitio de Puerto Cabello, porque evidentemente lo dirigió, estuvo allí. En su autobiografía hace un amplio relato del tema. No destaca mucho la participación ni de Mariño ni de Bermúdez, por razones obvias, Claro. pero sabemos que tanto Mariño como Bermúdez tuvieron una participación importante en este acontecimiento. Vamos entonces a aprovechar su presencia para destacar esto. ¿En qué momento Bermúdez empieza a participar en el sitio? ¿Estuvo desde el principio? ¿Se incorpora una vez que ya está trazada la línea? ¿Cómo empieza la participación de Bermúdez en esto? Sí, bueno, en principio hay que decir que José Francisco Bermúdez era para ese momento, entre 1822 y 1823, intendente del departamento del Orinoco, es decir, la máxima autoridad de una de las circunscripciones político-administrativas de lo que entonces era la República de Colombia. Esto es importante porque, en principio, Bermúdez solamente debía dedicarse a la administración política y al comando de los ejércitos del departamento del Orinoco, que era un departamento que integraba las provincias orientales, Barcelona, Cumaná, Margarita y la provincia de Guayana. Lo curioso de la participación de Bermúdez es que él abandona su cargo como intendente del departamento del Orinoco para dirigirse dos veces a Puerto Cabello. Realmente, antes de 1823, él ya había tenido contacto o había estado en el sitio de Puerto Cabello y había podido conocer por primera vez a José Antonio Páez. En, en 1822, en lo que No se conocían previamente. sí, no Interesante. se conocían Eso previamente. era un dato interesante. Sí, en 1822, en lo que se llama el primer sitio de Puerto Cabello, que antecede a los que ocurren después, ¿En qué año dijo, profesor? Disculpe. 1822. Claro, porque historiográficamente se ubica básicamente en 1813 el primero, que es el que hace Bolívar, Ah, exactamente, después de sí. la campaña Mirable, ¿no? Sí, claro, Usted está hablando ya de los últimos, pues, los que sí, son post batalla de Carabobo. exacto. Y, bueno, incluso con los post batalla de Carabobo, también se utiliza la denominación de primer, segundo y tercer sitio, Correcto, a correcto. pesar de que efectivamente hubo uno anterior Sí, en la época de la Guerra Muerte, en el que, por cierto, también participaron los orientales, correcto, porque Manuel Piar fue el comandante de la escuadra oriental que estuvo en ese primer bloqueo del 13 y del 14. correcto, Aunque historiográficamente, cuando suele hablarse de primero, segundo y tercero, se refieren los historiadores a estos últimos, correcto. a los del 22 y 23. Sí, entiendo. En el 22, cuando inicia el primer bloqueo a Puerto Cabello, acude Bermúdez al sitio con auxilios y refuerzos del departamento del Orinoco. ¿Qué lleva Bermúdez en 1822? Lleva fundamentalmente una flota de guerra al mando de Sebastián Boguier, que era un corsario que había estado al servicio de los independentistas, perdonen, desde hace algún tiempo. Genovés, por cierto, Boguier,
Y lo curioso es que además de Boguier como comandante de esa flota, Bermúdez recoge barcos de otros corsarios que se encontraban en Cumaná. Entonces, por ejemplo, Bermúdez integra barcos, reúne barcos de Enrique Taggart, de José Rafael Raffetti. Estos corsarios son los que aportan los buques con los que se inicia la primera participación de Bermúdez en el bloqueo de Puerto Cabello. Bermúdez se dirige a Puerto Cabello, lleva los barcos, lleva también auxilios militares como armas. Por cierto, los barcos, además del arsenal militar que poseían, también conducen a Puerto Cabello distintos tipos de insumos como alimentos, vestidos, que aporta el departamento del Orinoco al mando de Bermúdez. En esta primera ocasión, Bermúdez solamente hace eso y vuelve rápidamente al departamento del Orinoco. Entonces, lo interesante acá es que esto no era normal. No se acostumbraba que un intendente de un departamento acudiera al frente de guerra abandonando el cargo administrativo que poseía, abandonándolo temporalmente. Y en esta primera oportunidad en la que Bermúdez va a Puerto Cabello, él deja el mando, él deja en la intendencia a uno de los pocos abogados que había en la zona oriental en aquel tiempo, que era el licenciado José Grau. Él lo deja a cargo de la intendencia mientras él iba a llevar estos refuerzos. Claro, porque el intendente de este departamento donde se está llevando a cabo la acción era Zulet. Exactamente. Era Zulet. Sí. El jefe militar era Páez, Exacto. pero el intendente era Zulet. Sin duda. Y claro, en relación con esto, en la intendencia del departamento de Venezuela había una separación de funciones, porque Zulet detentaba el cargo de intendente y en ese sentido tenía las facultades políticas, pero Páez era comandante general del departamento, era comandante militar. Y Bermúdez reunía en sus manos estas dos facultades en el Orinoco. Por eso es que Bermúdez también se involucra en el sitio de Puerto Cabello, aunque no era normal, como les digo, que él asistiera personalmente. Cuando regresa en diciembre del 22, siguen los preparativos, siguen los aportes del departamento del Orinoco al sitio de Puerto Cabello. El primer sitio fracasa, como se sabe. En el segundo sitio, una vez más el departamento del Orinoco envía barcos de guerra al sitio de Puerto Cabello y acá sí vale la pena resaltar los nombres de los barcos, las flecheras que fueron enviadas a Puerto Cabello, porque con solamente ese dato podemos saber su precedencia. Entonces, en el archivo de Carlos Zulet aparecen documentos en los cuales se refieren los nombres de estos barcos y se llaman, por ejemplo, la Cariaqueña, la Barcelonesa, la Cumanesa, General Bermúdez, o sea que 100% oriental. 100% oriental. No podía haber ninguna duda de dónde venían los refuerzos para el sitio. En este segundo sitio... ¿Y cuál es la participación de esa flota en lo que está ocurriendo? O sea, sí, ¿llega a haber confrontación con la flota realista? ¿No hay confrontación? Sí, en un primer momento, cuando fue Boguier por primera vez, Boguier está presente cuando Laborde disuelve el primer asedio naval. Ese primer asedio naval lo disuelve mediante un ataque el almirante Laborde, que era el almirante realista de la fuerza naval que estaba en las costas del norte de Colombia, de la República de Colombia. Y Boguier está allí. Es decir, ellos fueron también partícipes en esa derrota que sufrieron las fuerzas patriotas en el primer sitio. En el segundo sitio no se logra tampoco nada porque, y esto lo refiere Asdrúbal González en su libro, lo refieren los historiadores, porque realmente no puede decirse que hubo un ataque contra las fuerzas patriotas, sino que hubo problemas de carácter logístico y por eso se tuvo que levantar el sitio temporalmente, tuvo que suspenderse. Posteriormente viene el tercer sitio, que es el sitio definitivo, y para ese sitio Bermúdez llega al asedio, vamos a decirlo de una manera fortuita. Realmente Bermúdez no se dirigía a Puerto Cabello. A Bermúdez se le encomiendan la misión en 1823 de ponerse a la cabeza de las fuerzas
que estaban en Río Hacha combatiendo a Francisco Tomás Morales, quien había tomado el Maracaibo, había tomado buena parte del departamento del Zulia. Bueno, Bermúdez va hacia allá, porque Mariano Montilla enferma, que era el comandante en principio de esas tropas, y Francisco Esteban Gómez, a quien, el otro general margariteño importante, a quien le iban a dar el mando de las tropas, parece que no había tenido buenos desempeños previamente. Al final, le dan entonces esa misión a Bermúdez. Bermúdez, una vez más, tiene que salir de la oficina, para decirlo de alguna manera, porque él se dedicaba a revisar papeles administrativos y firmar papeles administrativos y se encargaba del orden interno del departamento del Orinoco. Pero en esta ocasión, cuando regresa de Río Hacha, una vez Morales es derrotado, pasa por el departamento de Venezuela y decide por de propia cuenta, sin órdenes del gobierno de Colombia, decide quedarse en el asedio con José Antonio Páez. Ahora bien, Bueno, habrá evaluado las circunstancias y habrá considerado tal vez que era importante su participación o habrá dicho, esta vez como que sí iba a ser la sí, definitiva. exactamente, yo creo que eso fue lo que pensó y por supuesto quería tener parte en la gloria de tomar el último sitio que le quedaban a los realistas en Venezuela, ¿no? Y ya había ocurrido la batalla naval del lago, por lo Exactamente. cual era fácil sacar la cuenta, esto es lo que le queda a estos tipos. Así mismo es, exacto. Entonces, bueno, Bermúdez le comunica al gobierno de Colombia, al gobierno que estaba en Bogotá y al intendente del departamento de Venezuela, su voluntad de colaborar en el sitio, ¿no? Sin haber recibido ninguna orden previa para esto. Eso sí, no tiene un ejército que lo acompañe. Es decir, el aporte o esta intervención que hace Bermúdez en 1823 es una intervención que es menor, es mínima, comparado con lo que había sido las intervenciones anteriores, porque estaba ya la misma flota que se había puesto a disposición de las en 1822, pero no lleva soldados. Bermúdez no tiene soldados que refuercen el sitio. Simplemente se queda con su estado mayor y con sus oficiales de confianza, que no fueron muchos además. En el libro que acaba de publicar la Academia de Historia de Carabobo, compilado por el profesor Fernando Falcón y por el profesor Sabatino, ahí hay un documento muy interesante en el cual aparecen los nombres de los oficiales que acompañaron a Bermúdez en el sitio, en el asedio. Y fueron siete oficiales nada más. Entonces, el aporte de Bermúdez es un aporte más de asesor o de consejero en el tema del sitio. Y de un general en jefe, pues. Exacto. Que tenía experiencia en charretera, pues. Sí, exactamente. Y que tenía experiencia además en un sitio previo, que esto es importante también subrayarlo, que fue el asedio a Cumaná, el asedio que puso punto final a la presencia de los realistas en el oriente del país en octubre de 1821. Es decir, que esto no era algo nuevo para Bermúdez. Bermúdez ya había participado en asedios previamente. Y déjame destacar esto, profesor. Bermúdez jugó un rol fundamental en que la estrategia que el Libertador siguió en la campaña de Carabobo tuviese éxito. Así es. Porque el plan macro grueso, las líneas gruesas de ese plan, las había trazado el mariscal Sucre en Trujillo a solicitud del Libertador pocos días después de haber firmado el armisticio, porque Bolívar estaba claro que la guerra se iba a retomar. Así es. A pesar de que el armisticio era, entre otras cosas, un intento, una apuesta para ver si la guerra podía terminar a través de un tratado. En principio era una tregua de 6 meses, pero allí había una negociación debajo de cuerda con unos emisarios y tal, a ver si el rey estaba de acuerdo en que pudiese haber un tratado para acabar con la guerra. Sí, así es. Como no lo hubo, hubo que retomar la guerra. Pero Bolívar le pidió a su Estado Mayor que hicieran algunos planes de cuando llegara ese momento. Y Sucre dejó un plan maestro que era básicamente que el Libertador avanzara por el centro, por la vía Los Llanos, y que hiciera un par de maniobras distractivas por el oriente y por el occidente. El Libertador siguió ese plan en líneas gruesas, le encargó la maniobra occidente Urdaneta
y la de Oriente a Bermúdez. Y Bermúdez hizo su parte muy bien. Así es. Y cosa que no se habla de esto, usted seguramente sí lo sabe, pero yo lo voy a comentar aquí solamente para realzar el papel importante que Bermúdez tuvo en eso. Bermúdez vino triunfante por todo el Oriente y llegó a Caracas. Así es. Y en Caracas hubo una batalla el 23 de junio de 1821 que fue importantísima. Y a pesar de que no fue un éxito, logró el objetivo de que la torre tuviera que mandar 2.000 hombres a Caracas a enfrentarse a Bermúdez. Exacto. Y sacarlos del ejército que hubiera enfrentado Bolívar en Carabobo el 24 de julio. Sí, y lo que menciona es muy importante porque yo creo que esa es la razón por la cual a Bermúdez se le permitían este tipo de licencias. Claro. Es decir, Bermúdez, porque le dio la gana, se quedó con Páez en el sitio de 1823. Claro. Y al final el gobierno lo aceptó, el gobierno le agradeció luego la participación que tuvo, que por cierto, también hay que aclarar mejor cómo fue la participación específica. Le había comentado que se trató más que todo de una especie de consejero, de asesoría a José Antonio Páez, pero Páez precisa qué fue lo que hizo. Y Bermúdez se encargó sobre todo, junto con sus oficiales, de los bombardeos sobre la plaza de Puerto Cabello. O sea, se encargó de la artillería, sí, específicamente. E incluso Páez llega a decir que Bermúdez se puso como cualquier otro soldado a montar las baterías, ¿no? A montar los cañones que apuntaban hacia la plaza de Puerto Cabello. Eso fue específicamente lo que hizo, de acuerdo con lo que señala José Antonio Páez. Pero eso sí, con siete oficiales, entre 5 y 7 oficiales, y no teniendo un cuerpo de tropa que lo acompañara. Y claro, yo creo que esto se le permite a Bermúdez estar allí y que participe en el éxito de la toma de Puerto Cabello, que ya se preveía como un premio a lo que había hecho Bermúdez anteriormente. Correcto. Es un premio que se le da. Vamos a dejar que Bermúdez esté allí. Además, Bermúdez, hay que decirlo también, Bermúdez para ese momento era el hombre de mayor confianza de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander en el Oriente. Luego de las desavenencias que había tenido Bolívar con Mariño, luego de lo que había pasado con los margariteños, que en distintas ocasiones Arismendi y Gómez no obedecieron estrictamente las órdenes que se les impartían. Después de todo eso... A pesar de que Mariño venía a ser el jefe del Estado Mayor en Carabobo. A pesar de eso... Pero sí, ahí había siempre un roce. No se le y con Bermúdez también lo tuvo. Acuérdate que Bermúdez y Bolívar, Bermúdez hasta llegó a retar a Bolívar. Claro, a un duelo. Le alzó un sable, claro, casi le pegó con el sable. Pero luego se había dado un proceso de reconciliación entre Bolívar y Bermúdez. Y para ese momento, para 1823, sin duda puede decirse que era su pieza, su ficha fundamental en el oriente del país. Sí. Es más, Bermúdez en toda la independencia, es el hombre que más tiempo gobierna el oriente, porque está en la intendencia del departamento del Orinoco entre 1821 y 1827. 6 años de gobierno que por encima de la dictadura de Mariño entre el 13 y el 14, por encima de los periodos de otros orientales. Esto es una demostración de la confianza que se le tenía, tanto en los asuntos civiles, que esto también hay que remarcarlo, tanto en los asuntos de administración civil y administración política, como en los asuntos propiamente militares. Sí, bueno, de hecho, el solo hecho de que Bolívar le haya confiado la tarea que acabamos de enunciar aquí, de hacer esa maniobra del Oriente para distraer a la torre, claro. Eso es... o sea, básicamente la estrategia estaba en eso. Así mismo. Porque la torre estaba muy fuerte en el centro del país. Tenía un ejército superior a 10.000 hombres. Sí. Y tiene que desmembrarlo para atender la amenaza que significa el avance de Bermúdez desde Barcelona hacia Caracas y por el otro lado la amenaza de Urdaneta que viene desde Coro hacia Barquisimeto y de Barquisimeto hacia Valencia y tiene que entonces mandar 2.000 hombres para acá y 2.000 hombres para allá. Así es, así fue. Por eso que la torre el día del 24 de junio tenía 6.000 hombres y no 10.000. Sí, y también es importante comentar un pequeño detalle que lo señala Sebastián de la Calzada,
que es uno de los jefes realistas, el jefe, el jefe de el brigadier de la Lázaro. plaza de Puerto Cabello, que él comenta en un documento que también está en la colección que previamente cité, él comenta allí que al momento de rendirse a las fuerzas patriotas, quienes entraron al sitio donde él se encontraba fueron Páez y Bermúdez. Es decir, que Páez le permitió a Bermúdez estar presente en la rendición de Calzada. Entonces, es curioso porque también Páez, sabemos, Páez, por supuesto, tenía un sentido muy agudo de la rivalidad política y militar, de cómo, bueno, cómo puedo estar por encima de los que pudieran en algún momento superarme política y militarmente, pero en esta ocasión, Páez está acompañado por Bermúdez y Calzada se rinde a los dos. No se rinde solo a Páez, se rinde tanto a Páez como a Bermúdez. Por cierto, sobre eso hay un tema allí interesante, ¿no? Páez narra en su autobiografía que de la Calzada le manda un mensaje para que lo vea en la iglesia, donde él se ha refugiado después del asalto ese de la madrugada del 8 de noviembre, y ahí se presenta Páez y es donde se le rinde y le entrega el sable. Eso es lo que narra Páez. Sí. Sin embargo, hay otra versión, esto me lo ha contado, por ejemplo, José Alfredo Sabatino, seguramente tú conoces esta versión, donde la Calzada ya ha sido detenido y hecho prisionero cuando los patriotas toman la batería, no me acuerdo si es la del príncipe o la de la princesa. Ajá. Sin embargo, puede ser que aún habiendo sido detenido, lo hayan reconocido como el brigadier de la Calzada, jefe militar del enemigo, y lo hayan puesto allí en ese sitio para presentárselo a Páez. Eso es posible. Sí. Lo que pasa es que yo no sé exactamente dónde está la verdad última de este asunto. Sí. Pero José Alfredo Sabatino, que además es el presidente de la academia, me asegura que en los documentos que se encontraron, donde están los detenidos de la toma de cada una de las baterías, aparece la Calzada como uno de los prisioneros capturados en la toma de la batería. Interesantes. No, y en relación con lo que mencionaba acerca de la autobiografía de Páez, que Páez dice que él fue Claro. el que estuvo en la rendición de Calzada, pero en los documentos coetáneos dice otra cosa. Dice que estuvo acompañado por Bermúdez. Bueno, fíjate. Bueno, cómo con el tiempo desaparecen algunos personajes del relato. Y Páez no dice que estaba acompañado de Bermúdez. No, seguro no en la autobiografía. En la autobiografía no lo dice. Bueno, son cosas, pues. Sí. Cada quien va escribiendo lo que quiere escribir. Ahora, para eso están los documentos. Claro, así es. ¿En qué documento está descrito el hecho de que estaba con Bermúdez? En uno de los documentos que está en la colección que acaba de publicar la Academia de Historia de Carabobo. Allí pude verlo, sí. Es como una relación que hace Páez de lo que fueron, bueno, no, falso. No es Páez, perdón, es Calzada el que lo dice. Es Calzada el que lo dice. Bueno, los que lo rindieron fueron Páez y Bermúdez. Páez acompañado de Bermúdez. ¿Y dice que fue en la iglesia? No dice que fue en la iglesia. No dice. No dice. Ya. No recuerdo. Interesante, bueno, pero que la Calzada diga que se rindió ante Páez y Bermúdez le da crédito a la versión de Páez, que él fue y recibió el sable de las manos de la Calzada. Claro. En la iglesia, no en la iglesia, ya lo habían capturado, no lo habían capturado. Bueno, el documento que encontró, que refiere Sabatino, dice que ya había sido capturado en la toma de la princesa. Bueno, a lo mejor capturado y todo, dijeron, bueno, usted es el jefe, vamos a salvaguardarlo aquí y traemos a Páez donde él está. Sí, no, ahí vemos, es curioso porque son varias versiones, que hay que tomar con cuidado porque uno no sabe quién está diciendo la verdad. Sí. No, pero interesante, ¿no? Interesante. En todo caso, Bermúdez estaba allí, eso es un hecho. Sí. A diferencia de Mariño, que no está presente en Puerto Cabello para el 8 y el 10 de noviembre, Mariño no está. Gustavo Velázquez refería que además Mariño tenía problemas de salud y se tenía que ausentar de manera recurrente, pero Bermúdez sí está. Yo entiendo, profesor Perrones, que luego de que todo finiquita, acuérdate, además recordamos todos que además de los eventos del 8 de noviembre, el 10 es que se firma la capitulación. Luego ellos entran a Caracas, todos juntos, Mariño, sí, claro. Bermúdez, entran los tres juntos. Sí. En diciembre ya, ¿verdad? Sí, y se les hace un banquete. ¿Usted tiene precisada esa fecha?
No, no la recuerdo en este momento. Ya. La fecha Fue, exacta de entrada en fue Caracas, los primeros días de diciembre, eso estoy seguro, y fue una cosa importante, pues, los tres generales en jefe que venían sí. triunfantes, ¿no? Y bueno, y luego emitió un decreto el gobierno de Colombia desde Bogotá, otorgándoles unas medallas como premio, unas Ujú. medallas de oro con diamantes. Wow, eso es importante. Sí, ese fue otro de los premios que recibió Bermúdez por haber participado voluntariamente en el asedio. Qué bien. Sí, Pero Bermúdez, sin duda alguna, como dice, insisto en la frase de Eduardo Morales, el que incluso escribió un libro con ese título, claro, El héroe olvidado. Es un héroe de una gran importancia, pero no lo tenemos tan presente en todas nuestras evocaciones, claro, así ni es. en los estudios de historia que nos dan en el colegio, ni nada por el Sí, estilo, ¿no? O sea, sabemos que existe Bermúdez, pero no lo estudiamos suficientemente. exactamente, Esa es la sí. verdad, ¿no? Bueno, profesor, ¿algo que usted quiera agregarle aquí a la participación de Bermúdez al sitio de Puerto Cabello? No, bueno, lo que puedo decirles es que luego de terminado el sitio, volvió a sus quehaceres administrativos. Se encerró de nuevo en su oficina en Cumaná, siguió administrando los asuntos de todas las provincias orientales y hasta 1827, por cierto, que es cuando es sustituido por Mariño. Ujú. Perdón, finales de 1826, que sale temporalmente, lo sustituye Domingo Vallenilla, si recuerdo bien, y luego entra Mariño en la intendencia. Pero Bermúdez volvió a Y su cargo. esto no tiene que ver con el tema del programa de hoy, pero yo creo que vale la pena y le agrega al programa. ¿Qué postura va a tener Bermúdez frente a la COSIATE? Ah, no, así, entonces, este es un tema impresionante porque Bermúdez se confunde en 1826. Bermúdez no tiene claro, siendo intendente del departamento del Orinoco, cuáles son las intenciones de Bolívar. Él no las tiene claras. Mm. Entonces, cuando se inicia la cosiata en Caracas, a la cual luego se añaden otras ciudades, otras localidades, Ujú. en el oriente, en Cumaná, en Carúpano, también se alzan algunos grupos que quieren las reformas, que Ujú. quieren las reformas constitucionales tal como la estaban pidiendo en Caracas. Bermúdez los combate, incluso hubo derramamiento de sangre en Cumaná. Hubo enfrentamiento armado entre los partidarios de la Cosiata y los partidarios de la Constitución colombiana. Bermúdez defiende la Constitución colombiana sin saber que ya Bolívar tampoco la quería. Aquí pasa algo interesantísimo Es que la porque COSIATA no es exactamente lo que se ha vendido que es. no, Es muy interesante estudiarla, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bermúdez defiende la Constitución colombiana, Bolívar apuesta ya por la Constitución boliviana, con el poder ejecutivo vitalicio y hereditario, y cuando Bolívar viene a Caracas en 1827, Bermúdez lo visita y recibe un regaño del Libertador. En esto coinciden varios historiadores, coincide, por ejemplo, aparece en Francisco González Guinán, que por cierto incluye un dato, un pequeño pie de página en el cual hay una anécdota, él incluye hay una anécdota según la cual después del regaño que le dio Bolívar a Bermúdez por haber defendido la Constitución colombiana, porque ya les comenté, Bolívar quería la Constitución boliviana, eh, parece que Bermúdez salió tal como era su personalidad, ¿no? Salió furioso de la reunión con Bolívar e insultó a Bolívar en plena calle, a mitad de la calle, y esto lo registra González Guinán. Y esto le costó a Bermúdez el cargo, le costó a Bermúdez el cargo, por eso Bolívar lo sustituye con Mariño Imagínate. en 1827. Y bueno, otra vez entra Bermúdez en el proceso de recobrar la confianza del Libertador, pero Bermúdez se confundió Es que, es que, es que, es que fue muy confusa la situación, Sí, claro. profesor, porque la gente pensaba que Bolívar iba a venir a cortarle la cabeza a Páez. Y es Exactamente. todo lo contrario. Eso, así Bolívar vino es. y lo que hizo fue ratificar a Páez. Claro, Y en una carta que le escribe a Salón le termina diciendo, alíese con Páez, que en todos estos resultados es mi mejor amigo. claro, así es. ¿Ah? Porque, Y, sí, y le dice a es Páez, cierto. la desgracia Colombia empezó cuando usted lo citaron a declararse Congreso y tal. Exactamente, así Bueno, es. bueno. Claro, porque suele hacerse énfasis en las diferencias que había entre los cosiateros y Bolívar.
Pero la verdad es que también tenían un objetivo en común, acabar con la Constitución de Cúcuta Y frenar a Santander. y frenar a Porque Santander. realmente el problema empieza por las pugnas entre Santander y Páez. Sí. Y por la forma como Santander trataba de manejar a Páez. Claro, Y básicamente el tema revienta por un tema de desobediencia frente a Santander. Pero si algo caracterizó la conducta de Páez en las primeras de cambio, el problema fue, un momentico, yo no voy a hacer nada aquí hasta que el Libertador nos diga qué es lo que vamos a hacer. Fue exactamente. tremendamente leal a Bolívar. Sí, claro. Tremendamente leal a Bolívar. Sí. Hasta le propusieron hacer una constituyente y dijo, ya, un momentico, ya va. Sí. Pero vamos a esperar que llegue el Libertador. Exacto, así fue. Claro, y en cambio Bermúdez calculó mal. Bermúdez creyó que Está con Bolívar era defender la... Así es. Así es. Defender la Constitución de Cúcuta era defender los deseos de Bolívar y no fue así. Sí, bueno, que era, ojo, y tenía cierta lógica pensar así. Claro. Porque además la Constitución de Cúcuta también era hija de Bolívar. Así es. Con su pensamiento de 1821. Claro. Lo que pasa es que, claro, después en Bolivia, la de Bolivia era más directamente hija de él nada más. Porque ahí plasmó Bolívar todo su pensamiento. Exacto, sí. Como principal constituyentista, ¿no? Así es, así es. Bueno, excelente, profesor. Hemos tenido una gratísima conversación. Yo aspiro que esto sirva además de para seguir profundizando sobre el tema Puerto Cabello, que es el objetivo de esta miniserie, lo cual considero que hemos logrado. Obviamente el objetivo de un programa como este ha sido también descubrir, profundizar, estudiar más a un personaje como el general Bermúdez. Y yo creo que lo hemos logrado. Un personaje poco estudiado, sobre el cual no se profundiza mucho y que en este programa de hoy yo creo que hemos logrado rescatar un poco y difundir un poco más lo que fue su verdadera obra, pensamiento y acción. Así que bueno, se lo agradezco mucho. No, muchas gracias a usted, profesor, por la invitación y un saludo de nuevo a todos los que nos acompañaron en esta emisión. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, queridos amigos de esta serie y canal.